Cuando Marek Kovács abordó el tren nocturno que unía Budapest con Viena aquella noche del 14 de noviembre de 1997, su única preocupación era llegar descansado al día siguiente. Viajaba junto a su esposa, Anna, con quien se había casado por civil apenas 6 semanas antes. La ceremonia religiosa, más íntima y esperada, estaba prevista para diciembre, y aquel viaje corto a Viena era apenas una pausa antes de volver a los preparativos. En el vagón no ocurría nada especial. Las luces permanecían bajas. La mayoría de los pasajeros dormitaba con el abrigo sobre las rodillas, y las conversaciones, cuando existían, eran breves y en voz muy baja, como sucede en los trayectos nocturnos, donde todo el mundo intenta no molestar al resto. Marek iba sin equipaje voluminoso, con lo justo para una ida y vuelta rápida, y se lo veía tranquilo, sin apuro. A las 22:18, el tren redujo la velocidad al aproximarse a Hegyes Shalom, la estación fronteriza donde hacía una detención breve, casi rutinaria, antes de continuar hacia Austria. Para los pasajeros, era una parada conocida. Unos minutos para estirar las piernas, comprar un café, encender un cigarrillo y volver a subir. Nada en ese trayecto sugería una excepción, hasta esa parada. El tren se detuvo en Hegyes Shalom. Varios pasajeros aprovecharon la pausa para bajar al andén. Era una estación pequeña, mal iluminada, con bancos de madera oscurecidos por la humedad y un viento frío que se colaba entre las estructuras metálicas. Nada fuera de lo habitual para una parada fronteriza en noviembre. A un costado del andén, 2 vendedores improvisados ofrecían café aguado y pan caliente desde termos abollados. El vapor se elevaba en el aire y se mezclaba con la neblina baja que cubría las vías. Marek miró su reloj y se levantó sin prisa. Le dijo a Anna que bajaría solo un momento, que iba a comprar algo caliente antes de continuar el viaje. No tomó su equipaje. No se llevó abrigo extra. Bajó con las manos libres, como quien no planea demorarse. Anna lo siguió con la mirada desde la ventanilla. Lo vio alejarse unos metros, recortado por la luz amarillenta del andén. No hubo despedidas ni gestos de urgencia. Todo parecía avanzar con normalidad. Uno de los pasajeros, que se encontraba cerca de la salida, András Molnar, declararía más tarde haber visto a Marek caminar con tranquilidad, sin apuro ni signos de nerviosismo. Según su testimonio, no discutió con nadie ni pareció desorientado. Simplemente bajó, como tantos otros. El tren permaneció detenido unos instantes más. Las puertas seguían abiertas. Algunos pasajeros conversaban en voz baja. Otros encendían un cigarrillo, atentos al silbato. Y entonces, sin previo aviso, la señal de partida se activó. El tren partió. Y Marek no volvió a cruzar esas puertas. El tren retomó la marcha con normalidad. Las puertas se cerraron y el vagón volvió a sumirse en el mismo murmullo apagado de antes. Durante los primeros segundos, nadie reaccionó. Anna permaneció de pie junto a la ventanilla, convencida de que Marek aparecería en cualquier momento, cruzando el andén a último instante. Eso no ocurrió. Cuando el tren ya había ganado velocidad, Anna alertó al personal a bordo. Un revisor recorrió los vagones con ella, fila por fila, revisando baños, pasillos y compartimientos. El asiento de Marek estaba intacto. Su abrigo seguía allí. No había señales de una pelea ni de un descenso apresurado dentro del tren. Se consultó a otros pasajeros. Nadie recordaba haberlo visto regresar. Al mismo tiempo, nadie recordaba haberlo visto abandonar definitivamente el andén. Algunos afirmaron haberlo visto bajar. Otros
no lo recordaban en absoluto. Las versiones no se contradecían entre sí, pero tampoco coincidían. El revisor se comunicó con el puesto de control ferroviario. Desde allí confirmaron que el tren había partido a horario, sin reportes de incidentes durante la detención en Hegie Shalom. No hubo alertas, ni interrupciones, ni anomalías técnicas registradas en ese tramo. Cuando el tren llegó a Viena, la ausencia ya no era una impresión personal. Era un hecho operativo. Se dio aviso a la policía ferroviaria. El caso quedó asentado. El expediente se abrió. En el registro de esa noche, había un dato mínimo que no encajaba. La investigación quedó a cargo del inspector Laszlo Todt de la Policía Ferroviaria húngara. Su primer paso fue reconstruir el recorrido con los datos disponibles. El billete había sido validado y el registro de pasajeros coincidía. No había irregularidades administrativas. Se revisaron los horarios, la duración exacta de la parada y la lista del personal presente en la estación aquella noche. Hegie Shalom era una estación pequeña, con visibilidad limitada y sin cámaras que cubrieran de forma continua todo el andén en 1997. Ningún empleado reportó incidentes ni comportamientos fuera de lo común. El perímetro fue inspeccionado al día siguiente. No se encontraron pertenencias abandonadas, huellas evidentes ni señales de forcejeo. Tampoco hubo denuncias de caídas a las vías ni reportes médicos en hospitales cercanos. Desde el punto de vista operativo, el sistema había funcionado sin fallas. Para la policía, los hechos verificables eran claros. Marek descendió del tren por decisión propia, durante una parada regular, y no volvió a subir antes de la partida. No existían indicios de delito ni testigos de una agresión. En ausencia de pruebas contrarias, la hipótesis inicial comenzó a tomar forma. No había violencia. No había accidente. Solo había una ausencia. El caso no mostraba signos de crimen, pero Marek no estaba en ninguna parte. Durante las primeras semanas siguientes, Ana sostuvo la certeza de que todo se aclararía pronto. Permaneció en Viena más tiempo del previsto. Regresó a Budapest y llamó a hospitales, comisarías y oficinas ferroviarias. Volvió a la estación de Hegie Shalom en distintos horarios, habló con empleados que no la recordaban y recorrió andenes con la sensación persistente de que algo había sido pasado por alto. Cada día terminaba igual, sin noticias, sin respuestas, sin un punto final. Con el paso de los meses, la negación se convirtió en una manera de sobrevivir. Ana evitaba hablar en pasado. Mantuvo el departamento intacto, como si Marek fuera a regresar en cualquier momento. No movió su ropa ni alteró rutinas. Los preparativos de la boda religiosa permanecieron abiertos hasta que la realidad los volvió imposibles. Dormía poco y se despertaba sobresaltada, segura de haber oído la puerta abrirse en la madrugada. En 1999 inició tratamiento psicológico con la doctora Eva Horvath. El diagnóstico fue preciso: trastorno de ansiedad generalizada, insomnio crónico y un duelo prolongado sin cierre. No había muerte confirmada, ni despedida, ni restos. El dolor quedaba suspendido, sin dirección posible. Ana relataba sueños recurrentes en los que Marek aparecía a lo lejos, visible, pero siempre fuera de su alcance. En los registros clínicos quedó asentada una frase que Ana repetía con insistencia: no siento que esté muerto. Siento que se fue a un lugar donde no puedo alcanzarlo. El tiempo seguía su curso, indiferente. La ausencia de Marek no disminuyó con los años. Se integró a su identidad, ocupando cada espacio y cada silencio.
La investigación oficial se enfriaba, pero la búsqueda personal apenas comenzaba. Con el paso del tiempo, el caso de Marek Kovacs perdió toda relevancia operativa. La policía ferroviaria húngara no encontró nuevos elementos que justificaran ampliar la investigación ni reabrir líneas descartadas. El expediente permaneció completo, ordenado, sin inconsistencias administrativas visibles. En ausencia de indicios de delito, la causa fue trasladada al archivo definitivo. No hubo un cierre formal ni se ofreció una explicación adicional. Simplemente dejó de ser consultado. El código HURF 1997 HK 114 pasó a integrar una base de datos extensa, compartida con cientos de desapariciones clasificadas como abandonos voluntarios. Un nombre más, un registro más, una carpeta cerrada. Desde el punto de vista institucional, el sistema había cumplido su función. El tren había llegado a destino. Los horarios no se alteraron. No se registraron fallas técnicas ni responsabilidades internas. Ninguna autoridad volvió a descender a la estación de Hegie Shalom para revisar aquella noche. Nadie interrogó nuevamente al personal. El silencio administrativo se volvió definitivo. Mientras tanto, el mundo continuó. Los trenes siguieron cruzando la frontera cada noche. Hegie Shalom se llenó de otros pasajeros, de otras historias. Para las instituciones, el caso había terminado. Para los registros oficiales, Marek no estaba desaparecido. Simplemente había dejado de estar presente. Después de 2 años sin respuestas oficiales, Ana comprendió que el sistema ya no iba a buscar a Marek. No hubo una ruptura dramática con las instituciones, sino una certeza silenciosa. El expediente estaba cerrado y nadie volvería a abrirlo. Fue entonces cuando recurrió a Ilona Fekete, una antigua amiga de la familia que trabajaba como bibliotecaria en el Archivo Histórico de Budapest. Ilona no aceptó ayudarla como investigadora ni como intermediaria. No prometió buscar respuestas ni revisar expedientes. Su intención era otra: ofrecer contención, mantener a Ana ocupada, permitirle pasar tiempo en un entorno silencioso y ordenado, lejos de estaciones y comisarías. El archivo era para ambas un refugio. El trabajo de Ilona consistía en tareas rutinarias: clasificar documentos antiguos, revisar fondos olvidados, preservar material que casi nadie consultaba. Registros del Imperio Austrohúngaro, álbumes militares incompletos, cajas sin catalogar que habían sobrevivido a mudanzas, guerras y reformas administrativas. Nada de eso tenía relación directa con Marek. Durante semanas, Ana se sentaba en una mesa cercana y observaba en silencio. No hacía preguntas, no esperaba una revelación. Ilona continuaba con su labor habitual, sin buscar nombres ni rostros conocidos. Fue en una de esas jornadas, a finales de 1999, cuando ocurrió algo inesperado. Al revisar una caja sin índice proveniente de antiguos fondos austrohúngaros, Ilona encontró una fotografía antigua, fechada en 1915. Mostraba a un grupo de civiles realizando trabajos forzados bajo supervisión imperial. Ilona se detuvo, no porque estuviera buscando algo, sino porque reconoció un rostro que no podía estar allí. La fotografía no estaba registrada en ningún catálogo moderno. No figuraba en índices digitales, ni había sido reproducida en publicaciones históricas. Era una copia original sobre papel grueso, ligeramente curvado por el tiempo, con bordes irregulares y manchas oscuras propias del revelado de comienzos del siglo XX. En el reverso,
Una anotación manuscrita en alemán antiguo indicaba una fecha, 1915, y una referencia vaga a trabajos civiles bajo administración imperial. La imagen mostraba a un grupo de hombres alineados al aire libre, vestidos con ropas gastadas, realizando tareas forzadas en lo que parecía ser una zona rural de Europa Central. Sus cuerpos eran delgados, los rostros tensos, la mirada baja. No había dramatismo en la composición. Hay solo registro, un documento más entre miles de la Primera Guerra Mundial. Pero uno de los hombres no encajaba. Ilona lo observó durante varios minutos antes de decir nada. No era una semejanza parcial ni un gesto aislado. El rostro era idéntico al de Marek Kovács. La forma del cráneo, la línea de la mandíbula, la nariz recta, el mentón, incluso la expresión. Esa mezcla de cansancio y quietud que Ana reconoció de inmediato cuando compararon la imagen con una fotografía tomada en 1997. No se trataba de una copia intervenida ni de un montaje posterior. El papel, la tinta, el estilo de la escritura correspondían a la época. La fotografía no había sido digitalizada, lo que descartaba manipulaciones recientes. Era un objeto físico, olvidado durante décadas, en un archivo que casi nadie consultaba. La coincidencia se volvía más perturbadora al observar la edad aparente del prisionero. No parecía un hombre joven ni anciano. Tenía exactamente la misma edad que Marek al momento de su desaparición. No había marcas temporales que explicaran esa equivalencia. Ana permaneció en silencio mientras sostenía la imagen. No lloró. No preguntó. Solo señaló el rostro con el dedo, como si confirmara algo que había intuido desde hacía años. Frente a ella no había una prueba de muerte ni una respuesta clara, sino algo más inquietante. La fotografía no explicaba la desaparición. La volvía imposible de ignorar. Tras el impacto inicial, la fotografía fue observada con distancia, no como una revelación, sino como un objeto a verificar. Ilona y Ana evitaron cualquier interpretación apresurada. El primer paso fue comparar la imagen de 1915 con fotografías conocidas de Marek tomadas antes de 1997. Las coincidencias no se limitaban a un parecido general. La proporción del rostro, la separación entre los ojos, la forma de la nariz y la línea del mentón coincidían con precisión. Incluso un leve desnivel en una ceja, apenas perceptible en las fotos modernas, aparecía también en la imagen antigua. No eran rasgos comunes ni fácilmente intercambiables. La edad aparente del hombre retratado no resolvía la contradicción. No parecía un joven recién reclutado ni un civil mayor. Su aspecto correspondía, con inquietante exactitud, a la edad que Marek tenía al momento de su desaparición: 32 años. En el reverso, además de la fecha, había una referencia geográfica compatible con la zona. No indicaba una ciudad concreta, pero sí una región compatible con territorios donde se documentaron trabajos civiles forzados durante la guerra. La mención no confirmaba una identidad, pero tampoco la contradecía. La imagen fue examinada por personal del archivo. No se emitió un certificado concluyente, pero tampoco se detectaron irregularidades técnicas. El tipo de papel, la emulsión fotográfica y el estilo de anotación correspondían al período indicado. Falsificar algo así habría requerido conocimientos y recursos poco probables para un objeto destinado a permanecer olvidado. No había una prueba definitiva, pero tampoco había una explicación simple. Si era un error, era el error más preciso de toda una guerra. Si ese rostro pertenecía a Marek,
Entonces, la pregunta ya no era cómo desapareció en 1997, sino cómo llegó a una fotografía de 1915. En 1915, Europa Central se encontraba atravesada por la Primera Guerra Mundial y por una red poco visible de campos de trabajo civiles administrados por el Imperio Austrohúngaro. No era un territorio de tránsito ni de oportunidades. Era un espacio en guerra, fragmentado por fronteras militares, controles estrictos y una administración imperial que regulaba cada desplazamiento civil. El imperio mantenía campos de trabajo destinados no a soldados enemigos, sino a hombres considerados prescindibles para el orden interno. Civiles desplazados, sospechosos, extranjeros, trabajadores sin protección legal. Hombres comunes, apartados de sus vidas y obligados a trabajar bajo supervisión estatal. No se trataba de castigos ejemplares ni de situaciones excepcionales. Era parte del funcionamiento cotidiano del Estado. Los trabajos forzados incluían construcción de caminos, movimiento de tierra, transporte de materiales y mantenimiento de infraestructuras. Jornadas extensas. Alimentación mínima. Disciplina estricta. El objetivo no era rehabilitar ni reeducar, sino extraer utilidad hasta el límite físico. Las condiciones eran duras incluso para los estándares de la época. El frío era constante, la ropa insuficiente. Las enfermedades se propagaban con rapidez. No existía una noción clara de duración de la condena. Muchos hombres permanecían allí sin una fecha de liberación definida, registrados como mano de obra y poco más. En ese contexto, un civil sin documentos válidos, sin pasado verificable y sin respaldo administrativo no tenía identidad operativa. Era asignado, reubicado, absorbido por el sistema. No había espacio para preguntas ni para anomalías individuales. El imperio no necesitaba explicaciones, necesitaba cuerpos que trabajaran. Si Marek estaba allí, no estaba viviendo una aventura fuera de su tiempo. Estaba atrapado en una estructura que no reconocía excepciones. Si Marek estaba allí, entonces no solo desapareció, fue absorbido por la historia. El lugar existió, el sistema funcionó. Nada en la imagen resultaba anómalo, excepto uno de sus prisioneros. Ante la aparición de la fotografía, surgieron dos líneas de interpretación. Ninguna ofrecía una respuesta completa. Ambas dejaban vacíos. La primera era racional. Según esta postura, la imagen podía ser el resultado de un error de archivo. Un nombre mal asignado. Una homonimia frecuente en la región. Un registro trasladado de fondo en fondo hasta perder su referencia original. También se consideró la posibilidad de una manipulación posterior, una intervención realizada décadas después sobre un material auténtico. Algunos hablaron de pareidolia, la tendencia humana a reconocer rostros familiares donde solo hay similitudes. Otros mencionaron coincidencias genéticas improbables, pero no imposibles. Todas esas explicaciones tenían algo en común, podían formularse, pero ninguna lograba explicar por qué las coincidencias se alineaban con tanta precisión, ni por qué no existían rastros claros de error técnico o administrativo. La segunda línea no ofrecía consuelo. Planteaba que ciertos lugares funcionan como puntos de superposición temporal. Rutas antiguas, estaciones ferroviarias, cruces históricos donde distintas épocas se rozan. Según esta hipótesis, la parada en Hegie Shalom habría actuado como un umbral involuntario. No un viaje consciente, sino un desplazamiento accidental. Una fractura breve entre 1997
y 1915. No había pruebas para sostener esa idea. Tampoco había pruebas para descartarla por completo. Ambas teorías se enfrentaban sin imponerse. Ninguna cerraba el caso. Dos explicaciones, una sola certeza. El expediente no podía explicar por qué el tiempo mostraba el mismo rostro. La fotografía no le devolvió a Marek, pero modificó la forma de su ausencia. Ana dejó de buscar una explicación concreta y comenzó a aceptar una idea que durante años no se había permitido formular. Marek no había muerto. Tampoco la había abandonado. Había quedado fuera de su tiempo, en un lugar al que no podía llegar. Esa comprensión no trajo alivio. El dolor no desapareció. Cambió de forma. Ana dejó de preguntarse dónde estaba Marek y comenzó a preguntarse ¿cuándo? Basura pseudocientífica para algunos, un error de archivo para otros, y sin embargo, la evidencia seguía ahí. No alcanza para probar lo imposible, pero sí para arruinar lo normal. El tren, en esta historia, no es solo un medio de transporte, es una frontera. Un punto donde algo ordinario se vuelve irreversible. Tal vez el tiempo no sea una línea recta. Tal vez sea un tejido con pliegues invisibles. Y cuando eso ocurre, no todos desaparecen de la misma manera. Algunos hombres desaparecen del mundo. Otros desaparecen de su tiempo.